Los niños finlandeses tienen una buena razón para esmerarse y sacar buenas notas. El que no obtiene un promedio de 7.5 sobre 10 en el séptimo, octavo y noveno grados no pasa al colegio de secundaria superior y debe ir a una escuela vocacional. No dejan de estudiar, pero estudian profesiones como plomería, técnica de belleza o para ser mozos de restaurantes. Nosotros podríamos pensar que es cruel de negar el ingreso a la escuela secundaria a jóvenes que quizás no tienen muy desarrollado su sentido de responsabilidad. Pero las maestras finlandesas de estos grados dijeron que los que no alcanzaban el promedio esperado es porque realmente deseaban ir a algunas escuelas vocacionales. Y las escuelas vocacionales son excelentes en esos países. Ellas dicen, muchos de ellos quieren ser electricistas, fotógrafos, técnicos en el campo de la pesca o una profesión similar, porque esas profesiones no pagan mal y no requieren tanto estudio. Lo mismo aplica para el acceso a la educación superior, en donde los postulantes deben pasar un riguroso examen de ingreso. Este sistema de meritocracia educativa también se aplica en la preparación, contratación y remuneración de maestros. Y en ese sentido, Finlandia no es el único país en donde se aplica este criterio. Como veremos en el caso de Singapur, no cualquiera puede ser maestro o maestra en estos países. Para aspirar a un puesto docente hay que estar entre el 30% que sacan las mejores notas al salir de la universidad. Una vez que ganan el puesto, su empleo no está garantizado de por vida como en muchos otros países. Los maestros son evaluados cada año y según su desempeño reciben bonos anuales o se quedan estancados en sus sueldos y aún pueden ser despedidos. Y estamos hablando de sistemas de educación pública. Qué contraste con nuestros países en donde los sindicatos magisteriales controlan todas las decisiones que afectan sus intereses y si no se hace lo que ellos quieren, pues se van a la huelga. México y muchos otros países latinoamericanos, las plazas de maestros no se ganan por mérito, sino que se heredan o se compran a funcionarios corruptos. Pero hablando de educación privada de nuestros colegios cristianos, me temo que algunos tenemos un poco de ese espíritu sindicalista. Usted me dirá, si a mí me trataran bien, si me pagaran mejor como a esos maestros finlandeses, entonces haría mejor mi trabajo. Espero que los directores y propietarios de nuestros colegios acepten este desafío de descongelar los salarios de los maestros y pagarles mejor, especialmente aquellos que obtienen mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes. Son profesores y profesoras que se esfuerzan por superarse académica y profesionalmente. Ellos son los que deben recibir un mayor reconocimiento salarial que docentes que simplemente son, como diría Jesús, asalariados, que se metieron a la docencia porque no les fue bien en otra cosa o no tenían otra cosa que hacer. Nuestra calidad de educación está directamente en relación con la calidad de nuestros docentes. Me temo que muchos colegios no están siguiendo procedimientos apropiados en la contratación de sus maestros, haciéndolo más por necesidad que por los méritos profesionales y académicos de los candidatos. Al igual que el sistema público, tenemos una crisis de docentes cristianos calificados, especialmente en las áreas de matemáticas, ciencias e inglés. Tenemos que preparar maestros calificados, bien preparados, a los cuales contratemos no por sus conexiones o por sus contactos o porque conocen al pastor o a alguien de la junta directiva del colegio, sino maestros que realmente tengan el mérito para poder enseñar en nuestras escuelas cristianas. Pero, ¿por qué no vemos el caso de Singapur para ver qué es lo que ellos han hecho para resolver estos y otros problemas que a nosotros todavía nos aquejan?
Y voy a dejar que sea el mismo Andrés Oppenheimer el que nos cuente su experiencia inicial al llegar a Singapur en una entrevista que se le hizo recientemente en un canal mexicano, en el programa del periodista Sergio Sarmiento, que él mismo nos cuente qué es lo que encontró en Singapur. Entonces yo cuento, por ejemplo, en el libro, en el capítulo de Singapur, ¿no? Cuando llego a Singapur voy a cambiar dólares en el aeropuerto para pagar el taxi, me dan billetes y yo miro los billetes de Singapur y digo, caramba, qué diferencia. Mientras nosotros en América Latina y en Estados Unidos ponemos en la parte de atrás de nuestros billetes a los próceres de la independencia, Adelante y atrás, ¿eh? No, adelante y atrás, ellos ponen una universidad, un profesor, alumnos y abajo una palabra, education, educación. Y tú lo habrás visto también en tus viajes, yo te he leído en Corea del Sur, en otros países. Tú entrevistas a los funcionarios chinos, a los funcionarios de Singapur, a los indios, etcétera, etcétera. Tienen historias milenarias, mucho más antiguas que las nuestras. Y sin embargo nunca te están hablando del pasado, siempre te están hablando del futuro. Singapur es un país relativamente joven. Apenas declaró su independencia en 1965 porque ningún país lo quería adoptar después que Gran Bretaña lo dejó solo. Tiene poquito más de 4 millones de habitantes, pero carece de recursos naturales en absoluto. Tiene que importarlo todo, hasta el agua que bebe tiene que importarla de Malasia, aunque acaban de empezar procesos de desalinización para no tener que hacerlo. Pero es un país que tiene el noveno ingreso per cápita más alto del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Es un país líder en adelantos tecnológicos e invenciones aplicadas al mercado, con exportaciones anuales por más de 235.000 millones de dólares, lo cual comparado con otros países que son mucho más grandes como Brasil, es todavía superior a ellos. Ocupa el primer puesto en los exámenes internacionales TIMSS y el Foro Económico Mundial lo califica como el país más globalizado del mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué?